Hay una confusión, es la única manera de explicarlo bien, sobre cómo se diseña y cómo se hace el presupuesto en los periodos de transición. En los últimos días, quizá en la última semana, ha corrido la versión que es total y profundamente desinformada, en el sentido de que el actual gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues no está como muy participativo en el diseño del presupuesto. Lo cual es falso porque sí están muy participativos, pero haciendo lo que les corresponde dentro de la ley. No se trata de una misa concelebrada, ni lo están haciendo a limón, no. El presupuesto del 2019 es, y como debe ser, creado, diseñado, operado y ejecutado por el nuevo gobierno. Votaron por ellos, o sea, 30 millones de mexicanos votaron mayoritariamente por la opción de Andrés Manuel López Obrador y al Congreso, y por la mayoría en el Congreso. Entonces no se puede pensar que el actual gobierno tuviera injerencia en el diseño del llamado paquete económico. No se puede. Es totalmente absurdo pensarlo así. ¿Cuál es el trabajo que está desarrollando? Yo creo que correctamente la Secretaría de Hacienda, la actual Secretaría de Hacienda, están coadyuvando, que es lo que dice la ley, y la coadyuvancia significa darles todos los datos, toda la información que requieran para tomar las decisiones. Les están explicando dónde están los datos, cómo funcionan, y es el equipo encabezado por Carlos Ursúa, por Gerardo Esquivel, por Arturo Herrera, los que están tomando las determinaciones de cómo hacer el presupuesto. Como, por ejemplo, decir, a ver, ¿cuántos ingresos vamos a tener? ¿Cómo manejamos lo que ya está comprometido de lo que no está comprometido? ¿En qué punto o en qué momento encontramos ahorros y cumplimos con algunos compromisos que sigue haciendo el ahora presidente electo? Hoy, por ejemplo, le prometió a los gobernadores que habría disminución de IVA e ISR en la zona fronteriza, que es una de sus promesas de campaña. Les prometió también que incluso habría un incremento diferenciado del salario mínimo con la frontera de los Estados Unidos. Bueno, pues el trabajo es de la Secretaría de los próximos que estarán en la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es relevante detenerme hoy en este punto? Primero, porque el desarrollo institucional, un buen manejo de la economía y de la política, es que cada quien cumpla las responsabilidades que tiene en el momento que las tiene. El paquete económico del próximo año pues va a ser, insisto, ejecutado por el próximo gobierno como debe ser. Al ser ejecutado como debe ser por el próximo gobierno, lo correcto, lo pertinente, es que ellos sean quienes determinen cómo se van a generar los ingresos, cómo se va a gastar, dónde se le va a recortar, dónde se van a cumplir las promesas de campaña, a qué velocidad, con qué tiempo, con qué dinamismo y con qué forma de ser. Así es como funciona, no de otra manera. A mí me preocuparía, y lo digo muy, muy seriamente, me preocuparía mucho que los actuales funcionarios de la Secretaría de Hacienda ahorita fueran quienes están diciendo, no hombre, se hace así, o se hace de otra manera, o se resuelve de otro lado. Eso no funcionaría, eso no es lo que está bien y eso tampoco es lo correcto. Así las cosas. Tenemos que estar preparados para una discusión que, como diría hoy Mario Delgado, diputado de Morena y coordinador de los diputados, pues que a lo mejor se apruebe el presupuesto el último día de este año. Que volvamos a aquellas épocas donde alguna vez me tocó que se estaba discutiendo el paquete económico, cambiamos de año y ahí los priistas inventaron una cosa que era el reloj legislativo, porque entrábamos en una zona gris, profundamente gris,
si no se hacía el paquete económico y empezaba el año, pues había muchas dudas. Estos inventaron una cosa que era el reloj legislativo. Ya estábamos en 1 de enero, pero no, todavía no estábamos. Y cosas así que se han hecho, que se han diseñado. Tenemos que tener un paquete económico pues, el mejor posible. O sea, sin duda tenemos que buscar que el paquete económico de entrada mantenga la estabilidad de las variables económicas. Hoy sí, en estas fechas estamos conmemorando 10 años de la caída de la crisis financiera que estalló en Estados Unidos y que arrastró a todo el mundo. Estamos a 10 años de historia. ¿Y por qué es relevante que me detenga en estos 10 años de historia? Porque la última vez que la economía mexicana cayó fueron los 3 primeros trimestres de 2009. Después de 2009, la economía mexicana, del tercer trimestre de 2009, la economía mexicana había recuperado el crecimiento. Fue una de las economías del mundo que con mayor velocidad, que con mayor rapidez lograron hacer este repunte en materia económica. Pero desde entonces no ha caído la economía mexicana. Desde entonces no hemos visto otra vez una crisis. Y ese es un principio que se debe mantener. Se debe mantener también la estabilidad en las finanzas públicas, que es lo que ha permitido el margen de maniobra del gobierno. Hay preocupación, lo ha dicho Fitch, lo ha dicho Moody's, lo han dicho en general las calificadoras de qué va a pasar con la reforma energética. Hoy otra vez estamos en una zona bastante gris con la reforma energética. Hubo quienes la semana pasada interpretaron el discurso del presidente electo de que se iba a volver a explotar y que se iba a volver a explorar a partir de los primeros días de diciembre, como que seguía adelante la reforma energética. Yo sigo sin tenerlo muy claro y mucha gente sigue sin tenerlo muy claro, porque parecería, después de la reunión que tuvo ayer con algunos productores, que más bien se va a volver al esquema antiguo, es decir, que Petróleos Mexicanos iba por contratistas, les pagaba hubiera o no hubiera petróleo y ellos se dedicaban de la extracción. A ese modelo que se podría volver, pero no se sabe. No se sabe si volveremos a ese modelo o no, son de esas dudas, las calificadoras se sienten preocupadas. Las mismas calificadoras han señalado que en gran medida, en una muy buena medida, depende de qué pase con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, con la calificación soberana de la deuda. Porque señalan que si bien el impacto es pequeño para las finanzas públicas de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que lleva un grado de avance del 31.5%, sí podría implicar dudas sobre el cumplimiento de los contratos, sobre el cumplimiento de los trabajos, y eso sería francamente inadmisible, francamente inaceptable. Tenemos que tener claro que el paquete económico lo está haciendo el nuevo gobierno, que el paquete económico será operado por el nuevo gobierno y que tiene retos importantes. Por un lado, el grado de cumplimiento de las promesas, ya le mencionaba algunas y le puedo anexar la pensión a los adultos mayores, que la han movido de 65 a 68 años, que se comenzaría con la parte indígena, que si no hay dinero se irían más despacio. También le puedo mencionar lo que eran las becas de ninis, que dentro de una u otra manera terminó pareciéndose al programa que tiene el Consejo Coordinador Empresarial de inclusión. Pero entonces todas esas cosas se tienen que ir resolviendo a través del paquete económico. Ya tenemos los precriterios, sería bueno conocer con qué criterios ya está trabajando el nuevo equipo y a partir de ahí cuáles serán las decisiones que estos tomen. ¿Hacia dónde van a trabajar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué resultados van a tener? Porque yo sí lo tengo claro, y lo tengo muy claro. La economía está creciendo a una tasa de
3.77 millones de empleos formales. Se tiene que mantener el empleo formal. La economía está creciendo a una tasa promedio del 2.4, algunos dicen 2.7, pero el promedio podría terminar en 2.4%. Menos que eso es inadmisible. No hemos tenido una caída del Producto Interno Bruto a tasa anual desde el tercer trimestre de 2009. Es decir, hemos mantenido un crecimiento constante. Y de donde estamos, tenemos que verlo como una plataforma de lanzamiento. Que el país sea mejor, que el país sea más grande, que el país se desarrolle de una mejor manera. Iremos viendo en los próximos días cómo se van decantando los temas. Hoy es claro, por ejemplo, que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México es un debate donde pues, otra vez se están enfrentando proyectos, documentos debidamente elaborados en contra de un concepto, en contra de un concepto. Y este concepto, ¿a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a cosas como, déjeme darle el dato, la Cámara, el colegio de, es que no pusieron esta nota que yo mandé. El colegio de la Ingeniería Mexicana emitió un comunicado, su parte financiera, y se lo entregó al nuevo gobierno, en el cual señalan pues datos que son, desde mi punto de vista, muy importantes, muy relevantes. De entrada, ellos dicen que es más caro. Es más caro. Y a ver, anótelo subrayado en su agenda. Que la opción de Santa Lucía es 153 millones de pesos más cara que terminar el nuevo Aeropuerto Internacional de México. De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, sería más caro Santa Lucía en 150,000 millones de pesos, que el costo final, según ellos, del nuevo Aeropuerto Internacional de México sería de 232 millones de pesos, y Santa Lucía sería 153 millones de pesos más caro. Entonces habrá que esperar, habrá que ir viendo las definiciones para ver hacia dónde se decante el nuevo gobierno. Es mi palabra y es en firme.